Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Algunas caras conocidas, veo que nos repetimos año a año. Saben que siempre intentamos, junto con la asociación, desde la Cancillería, generar este tipo de información sobre los programas de apoyo existentes. Creemos que es una herramienta indispensable en el mundo de la edición internacional, donde se juegan, ustedes lo saben porque lo estudian, hegemonías lingüísticas, económicas, editoriales, y estos programas ayudan también a compensar un poco el mapa de la edición global. En este caso tenemos programas y tenemos también la visión de un editor. Hemos sumado la visión de Miguel Balaguer, de Bajo la Luna, que participa de estos programas, que es versado en estas cuestiones que pueden ayudar a entender cómo se generan estos financiamientos internacionales para quienes se pueden generar trabajo desde la traducción o pueden generar capital simbólico en el caso de los editores para tener un catálogo, digamos, mejorado y más prestigioso a nivel internacional. Así que yo creo que Nobleza Obliga es la única mujer en la mesa, además, y es la ciudad invitada de honor en la Feria del Libro de Buenos Aires. Vamos a empezar con el programa Ramón Llull, seguramente ya lo va a explicar también nuestra oradora, pero bueno, saben que es prestigioso, un organismo público de la difusión y promoción de la cultura y la literatura catalanas. En este caso me voy a arriesgar, es Isacún, Arreche, Irigoyen, algo así. Ay, estuve cerca. Bueno, ahora se puede presentar. Ella es la directora de Área de Literatura y Pensamiento del Instituto Ramón Llull. Así que comenzamos la mesa con ella. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Si no estoy muy lúcida es porque acabo de bajar de un avión viniendo desde Barcelona. Estoy muy contenta de estar aquí por muchos motivos. Primero, porque para el área de literatura del Instituto Ramón Llull, que es el instituto, como bien decías, que promueve la literatura catalana, estar con traductores es siempre una maravilla. Sin los traductores nosotros no somos nada. Y segundo, porque este año Barcelona es la ciudad invitada a la Feria del Libro. Os animo muchísimo a que asistáis a las más de 120 actividades que haremos durante la feria. El Instituto Ramón Llull es un instituto que no solo trabaja para la promoción de la lengua catalana, de la literatura catalana, sino que tiene también una parte que es de lengua, de enseñanza del catalán en más de 100 universidades en el mundo, y una parte de promoción de las artes, que no son estrictamente literatura. Pero en el caso que nos ocupa, promocionamos la literatura en traducción en el resto del mundo. Y lo hacemos de tres maneras distintas. Por un lado, vamos a ferias profesionales, como esta, aunque esta tiene una mezcla de feria, de feria profesional y festival. Vamos a Frankfurt, vamos a Bolonia, vamos a Guadalajara, a Pekín, a la BEA de Estados Unidos, y allí lo que hacemos es, lo que os contaré luego, que es explicar nuestra literatura y nuestro sistema de ayudas. Luego vamos a ferias, mandamos a nuestros autores y autoras por el mundo para que la literatura catalana sea experimentada en vivo. Y la tercera cosa que hacemos es cuidar a nuestros traductores. Cuidar a nuestros traductores, ¿cómo? Asegurándonos que en todas las lenguas posibles haya traductores del catalán a esa otra lengua y que puedan ser traductores de calidad literarios, porque se puede ser traductor y no ser traductor literario. Por tanto, hacemos muchos seminarios, detectamos dónde nos faltan traductores, dónde nos están envejeciendo los traductores, en qué lenguas hay una emergencia, por ejemplo, en Turquía. El año pasado, Turquía, había muchas traducciones a otras lenguas, de otras lenguas al turco. No teníamos suficientes traductores para el turco, pues tuvimos que trabajarlo de una manera específica. Entonces, trabajamos estas tres áreas. Cuando nosotros vamos a las ferias, hacemos dos cosas. Por un lado, llevamos una serie de material, que si llega tiempo luego os lo enseño, para explicar un poco nuestra literatura. No vendemos derechos, pero somos prescriptores. ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es interesante desde el punto de vista literario? La reivindicación de los clásicos, que para nosotros es fundamental. Catálogos de poesía, de literatura infantil y juvenil, etcétera, etcétera. Pero todo ello simplemente es para dar información a los distintos editores del mundo que podían plantearse traducir desde la literatura catalana. Porque en el Llull trabajamos solamente la literatura que se produce en catalán. En cualquier caso, estamos hablando de un sector de lectores de 12 millones de personas, con lo cual no es cuando nos dicen, ¿sois una lengua pequeñita? Bueno, somos una lengua que no tiene un estado detrás, pero es una lengua con más hablantes que el danés, por explicarlo de una manera rápida, ¿no?
Por tanto, enseñamos esta literatura a quien no la conozca, que por fortuna cada vez es menos gente, y luego tenemos un sistema de ayudas. Este sistema de ayudas, que es lo que he venido a explicaros, este sistema de ayudas, ¿de qué premisa parte? Parte de la premisa que un editor internacional, que un editor argentino, chileno, mexicano, le resulte igual de barato o igual de caro publicar un libro en traducción que un libro local. No queremos subvencionarlo todo. La subvención de todo hace que los editores no se enamoren de nuestros libros. Solo queremos que se publiquen libros en traducción si los editores quieren hacer esos libros en traducción. Y si lo pagamos todo, la gente lo hace porque sí. Y entonces los libros se traducen, se publican, pero no se leen, porque los editores no hacen el esfuerzo de sacarlos al mercado, de sacarlos a la venta. Y por tanto, queremos nosotros paliar aquellas cosas que hacen que un libro sea más caro por el hecho de ser en traducción. Por tanto, tenemos nuestra ayuda estrella, digamos, que es la ayuda de traducción. La ayuda de traducción es para el traductor, pero la piden los editores. ¿Por qué? Porque tampoco queremos una cosa que en algunas ocasiones pudiera habernos pasado, que es que se haga una traducción porque un traductor, se haya enamorado locamente de una obra y esa obra se quede en un cajón. Nos gusta mucho que los editores tengan trabajo y que los traductores tengan trabajo y cobren por ello, pero se tiene que beneficiar el resto de la humanidad. Por lo tanto, nos lo pide el editor, pero nosotros le pedimos en los requisitos que el pago del editor al traductor exista un comprobante bancario de que eso ha existido. Por tanto, el beneficiario siempre termina siendo el traductor. Es una ayuda que se da con una serie de baremos y que genera, si se cumplen los requisitos, es una ayuda que se da. Y por tanto, cada año entre 100 y 150 obras reciben esta ayuda, que es la más importante para nosotros. Aquí hay una serie de, los gastos subvencionables es la traducción y una serie de requerimientos técnicos que si quisierais tenéis el PowerPoint, por tanto no voy a entrar en ellos. La segunda ayuda que tenemos es la de promoción, porque el libro puede estar publicado, puede estar traducido y puede no pasar nada. ¿Qué es lo que es caro respecto a producción local? Llevar al autor, hacer una actividad, poner anuncios en un periódico, lo que se os ocurra para promocionar ese libro, siempre y cuando sea promoción de una obra en traducción. También tenemos una ayuda que cubre distintos gastos y que también pide el editor y que cubre distintos gastos del ámbito de la promoción de los autores. Como nos preocupa mucho la literatura infantil y juvenil, otra de nuestras ayudas, aunque aquí pasaré muy rápido porque no nos compete, digamos, es la ayuda a la ilustración. También ayudamos no solo a la autoría del texto, sino a la autoría de las ilustraciones en aquellos casos que hay libros de literatura infantil y juvenil. De movilidad de autores, la ayuda de promoción, por supuesto, implica movilidad de autores, pero hay veces, sobre todo en festivales más que editores, que tienen 35 autores y llega uno que es de literatura catalana. Les cuesta tanto hacer todo el papeleo para un billete de avión que no lo hacen. Y entonces tenemos otra ayuda, que esta sí la piden los autores directamente, para costear simplemente el desplazamiento. Es para autores de literatura catalana. Tenemos otra ayuda que es de traducción de fragmentos para ir a ferias. Cuando tú vas a una feria, como el catalán, nos gustaría mucho que toda la humanidad hablara catalán y lo comprendiera, pero no es así, lo que hacemos es a los editores y a los agentes que van por el mundo a vender, ellos sí, derechos de literatura catalana, toda la parte de preparación de sus materiales también es subvencionable. Ellos las preparan, ellos lo traducen, ellos lo hacen, pero nos pueden pedir a nosotros una ayuda para que costeemos estos gastos. Y finalmente uno que sí que es para traductores estrictamente, directamente para traductores, tenemos una residencia de traductores en Barcelona. Donde vienen los traductores, eso sí que es importante, tienen que venir con un contrato de traducción debajo del brazo. Es decir, tienen que estar traduciendo algo. Nunca intervenimos en qué es lo que tienen que estar traduciendo, pero tienen que tener un contrato. Entonces los llevamos a Barcelona por un máximo de 4 semanas para trabajar en la traducción. Y ahí sí, a los traductores os pedimos que participéis de nuestra vida activa social. Hacemos una serie de actos que los hacemos en el Llull, donde ponemos siempre al traductor en el centro.
Por ejemplo, tuvimos al traductor al griego de Jaume Cabré, que es uno de los grandes autores de la literatura catalana, y lo que hicimos fue una entrevista del autor a su traductor, porque para nosotros el traductor está en el centro, porque es fundamental para nosotros. Y ya está, muy someramente, esas son las ayudas que tenemos en el Instituto Ramon Llull, y si no conocéis la literatura catalana, os invito a conocerla. Estos días tenéis una oportunidades por tierra, mar y aire, no tenéis excusa, y por tanto espero que la conozcáis y la disfrutéis. Hemos hecho una cosa que para mí es importante, o nos gusta pensar que es importante, que es que traemos 60 autores de literatura catalana y de Barcelona, no todos escriben originariamente en catalán, también algunos en castellano, y los emparejamos con autores argentinos, con 70 autores y moderadores argentinos, porque lo que no queríamos realmente era generar este diálogo. Y ya está. Excelente, muchas gracias. Solo una cuestión muy puntual, no sé si lo dijiste, quizás yo no lo escuché. ¿Ustedes otorgan un monto máximo del costo de la traducción? ¿Es un porcentual? ¿Cómo se maneja? Nunca es el 100%. Nosotros tenemos unos baremos, pero nuestros baremos, tenemos una comisión que es interna, de gente de Llull, pero también tiene expertos externos, porque no queríamos que lo tuviéramos que decidir siempre todos nosotros. Nos gusta la mirada de fuera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos una serie de criterios, el currículum del traductor, el interés literario de la obra, que nos marcan si le vamos a dar a esa obra, por ejemplo, un 95% del coste de la traducción o un 68%. Pero lo que no hacemos nunca es decir, este libro sí y este libro no. Siempre es un porcentaje, que suele estar, la media es del 70%. Nosotros como institución tenemos unas prioridades, que son aquellos géneros que son más complicados de traducir, poesía, clásicos, etc. Y por tanto la puntuación de esos autores, de esos géneros, siempre tiende a ser más alta. Pero si hay un libro súper comercial que ha ganado un premio y que se presenta, quizás no tendrá el 90, pero tendrá el 68. La media es el 70. Perfecto, clarísimo. Bueno, nos quedamos en territorio europeo, si les parece bien, vamos a hablar con Diego Santarelli. Diego trabaja y tienen un stand aquí, ¿verdad? El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires tiene un stand acá en el pabellón amarillo, en la agregaduría cultural de la Embajada de Italia, y nos va a explicar un poco el programa de apoyos que también funciona en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo soy un colaborador del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Nuestra sede es en Marcelo T. de Alvear 1119. Probablemente ustedes ya las conozcan, si no, estamos a disposición para ayudarlos en la presentación de solicitudes en el marco de la convocatoria que nuestro ministerio cada año presenta a toda la red diplomático-consular a través de los institutos de cultura para el otorgamiento de subsidios y premios a la traducción. Tanto para darles unos números, en el 2018 fueron asignadas a nivel mundial 95 contribuciones y 3 premios, y en el 2017 120 contribuciones y un premio. Quiero decir, tenemos 2 rubros y una convocatoria que tiene una frecuencia anual. Este año, como generalmente pasa, la apertura se realizó en el mes de marzo, así que es importante tenerlo en cuenta para que puedan un poco contactarnos o ver en la página cuando publicamos dicha convocatoria y presentar las postulaciones para uno de los 2 canales que decía son contribuciones y premios. De paso les digo que las contribuciones no son solo para la traducción, a pesar de que en esta mesa no me concentraré sobre la traducción de obras literarias y científicas, pero también para el doblaje y el subtitulado de cortometraje y largometrajes y de series televisivas destinadas a los medios de comunicación masivos. Yendo un poco a los 2 canales de financiamiento, tenemos desde un lado los premios. Se lo digo porque a pesar de que son muy pocos y el Ministerio los otorga por idioma, digamos, tenemos un cupo de premios cada año para obras ya traducidas, entonces se puede solicitar el otorgamiento de un premio para una obra que ya haya sido traducida dentro de un plazo que cada convocatoria va explicitando. Este año fue en fecha no anterior al 1 de enero del 2018. Es bastante competitivo porque, por ejemplo, este año tuvimos un premio para el idioma español, entonces todos los postulantes de todo el mundo presentan su solicitud a los institutos para el otorgamiento del premio.
Las contribuciones o subsidios, en cambio, son digamos, más accesibles porque representan fundamentalmente un monto, como decía un poco la colega, también variable para el rubro de la traducción, mientras que los premios son un monto predeterminado. Este año ascendía a 5.000 euros. Asciende a 5.000 euros para el mejor libro en idioma español y otros tantos en otros idiomas. Entonces me voy a concentrar en este momento sobre los subsidios. Les explico brevemente cómo está articulada nuestra convocatoria con el objetivo de que los interesados puedan presentarse el año que viene. Se pueden financiar traducciones de libros tanto en formato papel como en formato digital. Esto es muy importante, o ambas posibilidades, porque estamos viendo un desarrollo importante de también las traducciones de los ebook. Y aspecto muy también esencial para señalar, la solicitud puede ser presentada a los institutos italianos de cultura. En este caso, Buenos Aires tiene competencia sobre 14 provincias. Para la parte del noroeste argentino tenemos el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, entonces hay que ver dónde está la casa editorial o el traductor. Eso, digamos, en general calculo que sean más o menos todo de Buenos Aires, pero después vamos asesorando en el caso en que haya que presentar la solicitud a otro instituto competente. Y los sujetos que pueden presentar la solicitud son tanto las editoriales como los traductores. En el caso en que sean traductores, pero es importante justamente después en la documentación aclarar el vínculo con la editorial, porque en ausencia de un contrato con la editorial evidentemente no es admisible. La idea es que todos los libros tengan un compromiso de una casa editorial y que efectivamente se publiquen. Tenemos unos formularios de los cuales no les voy a hablar mucho, pero el mensaje es que cuando vean dichos formularios publicados acudan a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento necesario. A veces recibimos solicitudes de último momento y estamos un poco en dificultad para poder ajustar la documentación, puesto que cuando vence el plazo, que este año fue el 31 de marzo, o sea, la tuvimos abierta por un mes, se hace un poco difícil y a veces estamos obligados a no poder aceptar la solicitud cuando es incompleta. Así que una invitación a consultarnos con tiempo y hacernos ver un poco la documentación. Documentación que fundamentalmente consiste en una serie de ítems que rápidamente les voy a contar. Es muy importante pero tener en cuenta el requisito lingüístico. O sea, los únicos idiomas admisibles para presentarse son el italiano o el inglés. Entonces, recomendamos, como corresponde, que dicha documentación esté redactada en el idioma, digamos, de nuestro país o bien en idioma inglés, pero no en español. Esto es uno de los aspectos que a veces nos mandan documentos y si uno no está atento puede ser un problema para la admisión. Evidentemente tenemos una serie de ítems, hay que utilizar los formularios, presentar un proyecto que explique cómo la obra cuya versión traducida será divulgada en lo local. De hecho, tenemos varios libros, en nuestro stand los vamos también a exponer, de editoriales argentinas que han traducido y que los han presentado en ámbitos relevantes, porque la idea es que no solo se traduzca un libro importante, que ese es un criterio que después les contaré, dentro de los cuales el grupo de trabajo de nuestro ministerio evalúa las solicitudes, sino también que tengan su divulgación. Entonces es importante documentar, explicar cuál va a ser cuáles van a ser los canales de divulgación que la editorial o el traductor tienen previsto. Y obviamente también una identificación de los tiempos previstos para la publicación. Las contribuciones de hecho se otorgan una vez realizado el trabajo, no antes. Esto también es importante, o sea, es un subsidio que apoya el proyecto, que pero tiene que ser igualmente un proyecto que se realice. Entonces esto también es otro aspecto para evaluar. Si la casa editorial ha recibido otras contribuciones, tienen que realizar un pequeño informe explicando cómo ha utilizado estos fondos. Tenemos que conocer el traductor a través de un currículum vitae bien redactado y la presentación del contrato de traducción con la editorial. Ese es otro ítem. Tener un plan financiero, o sea, uno de los temas importantes es también la congruidad, digamos, la respondencia de la tarifa del traductor por página, por carpeta, por palabra y el mercado local. Entonces es importante hacer un plan financiero
que sea bien sustentable y que haga ver a los evaluadores que efectivamente responde a las tarifas del mercado local. Necesitamos que el libro haya sido publicado en Italia y por lo tanto vamos a pedir también copia de la tapa y contratapa, porque la idea es que se traduzcan libros ya en circulación, no libros nuevos o antologías o recopilaciones. La idea es la de generar el homólogo libro en el idioma local. Entonces es muy importante tener idea de cuál es el libro para traducir y además contar con los derechos. Derechos que pueden ser documentados o a través de un contrato de cesión, oneroso o gratuito. Cuando el editor o el traductor no tiene todavía los derechos, pero está seguro de que los tendrá, puede, en ausencia de un contrato, presentar una carta de intención que però, en el caso de asignación del subsidio, tendrá que transformarse sucesivamente como documentación integrativa en un contrato de cesión de los derechos. Esto es fundamental. Hay casos donde los derechos están caducados o donde el autor los concede a título gratuito. En ese caso, el solicitante tiene que producir la documentación o la declaración que atestigue dicha situación particular. Entonces, esto por lo que respecta a la convocatoria. Después, para los premios, les había dicho, la documentación es más o menos la misma, cambia el hecho de que obviamente el libro ha sido publicado anteriormente, entonces no hay que indicar cuándo será publicado y hay que presentar el libro, en este caso, entero, en copia original, porque lo tenemos que enviar al Ministerio para su evaluación. Estas son las dos diferencias entre premios y contribuciones. Una vez que se reciben todas las solicitudes, el instituto, digamos a través de un dictamen de nuestro director, realiza un orden de mérito, digamos, hace una evaluación de estas solicitudes y las transmite a la embajada, para que la embajada después reenvíe con un informe de la embajada al ministerio dichas solicitudes y dichas solicitudes sean evaluadas por un grupo de trabajo consultivo por la promoción de la cultura y del idioma italiano en el exterior, sección editoría. O sea, es un grupo de evaluación que está en nuestro ministerio y ellos son los que deciden cuáles obras se financian, cuánto. De hecho, como decía, el financiamiento de los subsidios puede ser total o parcial. En la solicitud del editor tiene que indicar cuál es el monto mínimo que aceptaría en caso de asignación de la solicitud, en cuanto puede recibir, digamos, o el total o una parte, en general siempre es una parte, pero bueno, hay casos donde ha habido subsidios importantes, como tenemos un libro que recientemente el libro de Giorgio Manganelli, del Cuenco de Plata, que recibió, por ejemplo, un subsidio importante de 3.000 euros. Otros recibieron subsidios más bajos, del orden de 1.000 euros, en algunos casos también menos. O sea, es una situación donde conforme a la disponibilidad de fondos se otorgan subsidios proporcionados al costo de la contribución, obviamente al costo de la traducción. Obviamente dicho costo en el plan financiero tiene que representar siempre una parte, o sea, en el plan financiero se tiene que ver esa correcta proporción entre los costos de publicación y el costo de traducción, y dentro del costo de traducción indicar cuál es el mínimo que aceptaría la editorial o el traductor. Termino simplemente dos palabras sobre los criterios de evaluación, que son muy importantes. Son, ante todo, la coherencia respecto del cuadro general de la acción de promoción y divulgación de la cultura y del idioma italiano en el exterior. O sea, el libro tiene que ser coherente con la política de promoción de la cultura italiana de nuestro ministerio, que después envía sus directivas principales a las embajadas y a los institutos de cultura. Entonces tiene que ser un libro que esté adentro de estas prioridades. Tiene que ser un libro de calidad literaria o científica. Recuerdo que son admitidas también subsidios para la traducción de obras científicas, no solo literarias. Tiene que haber obviamente este dictamen favorable de quien recibe la solicitud, porque nosotros hacemos una especie, el instituto hace una especie, el director hace un dictamen sobre la calidad de estas solicitudes y un orden de mérito para que el trabajo del grupo, digamos, de evaluación esté un poco también guiado por quien está en el lugar y conoce la dinámica de su mercado editorial.
Tiene que haber también una coherencia con las prioridades políticas de promoción cultural y lingüística y una atención especial hacia las obras de la literatura italiana que recibieron los premios importantes, como por ejemplo el premio Strega, del cual inclusive nuestro instituto integra la red de evaluadores. Entonces es importante también detallar si la obra ha tenido un gran éxito en el mercado editorial italiano, porque esto ayuda obviamente a su evaluación positiva. Una vez finalizado dicho trabajo de evaluación, se comunican a las sedes las asignaciones y dichas asignaciones se le comunica a los beneficiarios para que una vez publicados los libros y que tengamos constancia de que el libro efectivamente ha sido publicado con una mención que ha sido publicado gracias a la contribución, a la traducción de nuestro ministerio, sucesivamente, pasa un poco de tiempo, unos meses, se comunica, digamos, a la editorial la disponibilidad de los fondos que recibe nuestro instituto y gira a los beneficiarios. Esta es un poco la parte administrativa, la di muy rápida, pero estamos a disposición también para cualquier aclaración al respecto. Perfecto, Diego, muchas gracias. Como detalle, quizás como información también para que la conozcas, en nuestro programa, el programa de Argentina, las editoriales italianas están al tope de las solicitudes que recibimos todos los años. Es decir, que también de manera histórica se han sostenido en el tiempo. No sé si tenés las cifras a mano o en la memoria, pero ¿sabés qué participación de editoriales argentinas suele haber en el total anual? Si es importante o no. Sí, este es un dato importante, no tengo un porcentaje, pero puedo decirles que en los últimos 4 años beneficiaron de contribución el Cuenco de Plata, después la editorial Barenhaus, Prometeo, 2 libros de una colana que sigue con un tercer libro que está, digamos, en fase de publicación siempre con un subsidio a la traducción. Después una editorial que se llama Editorial Quadrata, sí que tenemos editoriales muy importantes también, pero tenemos editoriales emergentes. Y después tenemos este otro es La Marca. La Marca Editora. Interesante porque el panorama atraviesa, digamos, gran parte de la edición independiente y algunas ediciones. Es muy importante el rol de los traductores. Totalmente. Porque tenemos acá una gran escuela de italianistas, de profesores de italiano, de traductores. Tenemos, digamos, un perfil elevado de los traductores de italiano, sobre todo especializados en editoriales, y esto ayuda también para motivar a los editores. Porque a veces, siendo convocatorias también con un rasgo burocrático, no todo el mundo está atento a los plazos, a los documentos. En cambio, el hecho de contar con personas que monitorean, que se informan, que están cerca de nuestras actividades, ayuda para que no se pierdan esas oportunidades. Imagino algo parecido a lo que pasará con Programa Sur. Absolutamente. Hacia el final, si nos queda un rato, vamos a hablar un poco del rol del traductor como agente entre literaturas. Lo hacemos siempre, pero este año nosotros contamos con cifras porque empezamos a preguntar en el exterior quiénes son los que acercan la obra a la editorial para dar cuenta un poco del rol de los prescriptores que decía. Y la verdad es que se corroboran algunos mitos y aparecen algunas novedades, digamos, que después, hacia el final de la charla, por ahí los compartimos y escuchamos reflexiones de ustedes respecto a eso. Pasamos al programa de China del Instituto Confucio. Vamos a hablar con el profesor Liu Dongping, es el codirector del Instituto Confucio, que seguramente saben, funciona en la Universidad de Buenos Aires y nos va a contar el sistema de apoyos que tienen. Ok, gracias. Ya llega mi parte. Muy difícil. Ustedes saben que es muy difícil encontrar un traductor que sabe español, chino y puede hacer traducciones literarias. Pero igualmente estoy acá a hacer unas explicaciones que tenemos, ¿cómo se llama? El plan de subsidio para ayudar a los traductores. Pero considerando de este problema que tenemos, también quiero ampliar un poquito de estos proyectos, es decir, además de apoyo financiero a los traductores chino-español, sino también tenemos unos proyectos que ayudan a investigadores o profesores que tienen estudio de China, también tiene unos apoyos financieros. Primero quiero dar un breve resumen de cómo funciona el Instituto Confucio, Hanban y la UBA y una universidad de China. Es decir, Hanban es se escribe H-A-N-B, B larga, A-N.
es una institución del Ministerio de Educación de China y tiene la tarea de difundir la lengua china y la cultura china a todo el mundo. Entonces ellos tienen un plan para establecer el Instituto Confucio, es decir, el Instituto Confucio es establecido por una universidad local, en nuestro caso la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y una universidad china. En nuestro caso es la Universidad de Jilin. Los dos, bajo de Hanban, las dos conjuntamente fundan este Instituto Confucio y tenemos oficina en Argentina. Ahora estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en Córdoba, 2122. Ahí estamos en la oficina y hacemos la difusión de la lengua y la cultura. Entonces, sí, eso es el Instituto Confucio y nada. Yo quiero hacer un poquito, una breve publicidad, que ustedes están bienvenidos a nuestros eventos de cultura y también nuestros cursos de cultura y idioma. Ok. Sí. Perfecto. Nada más. Entonces yo sigo con este proyecto de Hanban para ayudar a los traductores. Se llama Nueva Sinología. Hay un proyecto ayuda a la publicación. Es decir, dentro de este proyecto hay una ayuda financiera a los traductores. Claramente, un traductor de acá, de Argentina, puede traducir un libro tradicional o un libro contemporáneo, una novela, una colección de poemas, puede ser a chino, a español, perdón, a español. Entonces, si ustedes tienen esta capacidad de traducirlo, puede solicitar un apoyo financiero a la traducción. Vía nosotros a Hanban. Tenemos un formulario, si alguien tiene interés, después de esta jornada puede comunicarme y así les mando este formulario para rellenarlo y después de rellenar este formulario tiene que ofrecer unas páginas de su traducción conjunto con su currículum, es decir, una historia académica y también una historia de traducción. Y ofrecemos todos estos juntos a Hanban. Hanban tiene un grupo de evaluación, es decir, un grupo de investigadores y especialistas hacer evaluaciones para ver si tiene la calidad que puede recibir este apoyo financiero. Además, dentro de este proyecto también quiero mencionar es que considerando la situación que tenemos acá, también se ofrece un apoyo financiero a las publicaciones académicas y revistas académicas, también las tesis de doctorado. Es decir, si usted tiene un estudio sobre China, pero no tiene un nivel muy alto de chino, no puede traducir, pero quiere publicar algún libro, una tesis, doctorado sobre China, también puede pedir este apoyo financiero. Los pasos son iguales más o menos, también tiene que rellenar el formulario y un currículum, todos son iguales y también pide este apoyo vía nosotros a Hanban. Esto creo que está muy claro eso. Y además de este apoyo de traducción, de publicación, también tenemos varios proyectos de subsidio. Por ejemplo, si en cuanto a la investigación de China, yo he trabajado casi 2 años acá en el Instituto Confucio. Yo sé que ahora el estudio de China en Argentina todavía está muy poca, está muy poco. Entonces ofrecemos oportunidades
como beca para visitantes académicos a China. Si ustedes tienen, ¿cómo se dice?, un estudio de China, está terminando, no sé, un posgrado o doctorado y puede solicitar esta beca de visitantes académicos a nosotros. Y después de nosotros vamos a pedir fondo a Hanban. El visitante académicos puede ser, yo voy a decir algunos números que no sé si ustedes saben. Es decir, cuando la solicitud sea aceptada, la estancia en China puede ser menos de 6 meses, medio año, y cada mes puede recibir 10.000 yuanes en nuestra moneda, más o menos 1.500 dólares más o menos cada mes. Una ayuda para vivir allí en China, hacer tus estudios, sus investigaciones y también el pasaje, el alojamiento y la comida también puede negociar con Hanban. Es decir, también hay posibilidad que Hanban le ayuda en la comida o alojamiento, es decir, le paga el alquiler de un departamento o algo así. También eso puede negociar con Hanban y yo creo que es muy, ¿cómo se dice? Es muy útil para los jóvenes de acá que tienen interés de estudiar algo sobre China. Además de eso, también tengo otro proyecto también que tiene relaciones con ustedes. Es un apoyo financiero de conferencia internacional. Eso es un apoyo a las instituciones académicas o las universidades celebrar una conferencia de estudios sobre China fuera de China o ¿cómo se dice? Un pagamento o decimos un subsidio a los que tienen la invitación a las conferencias celebradas en China. ¿Me explico, no? Sí, los dos. Los dos. Entonces, este apoyo abarca el traslado, alojamiento de los oradores y de materiales académicos y también un apoyo a la publicación de los ensayos. De ensayo de esta conferencia también hay un apoyo de eso. Lo que ustedes tienen que hacer es consultar bien a nuestro Instituto Confucio y así podemos charlar juntos con Hanban para ver en este caso cómo se organiza la conferencia y en qué partes ellos pueden ayudarles. Es decir, en cada país la situación, el subsidio es variable, es diferente. Usted sabe que en Argentina es más caro que Chile o que México, entonces cada situación es diferente. Pero si ustedes tienen una invitación de alguna conferencia en China, también puede pedir esta ayuda. Yo creo que ya está. Una cosa más es que este año estamos formando un grupo de profesores investigadores de China a China, pero ya pasó esta solicitud. Pero el año que viene también tenemos este grupo, un grupito de 15 a 20 personas para China, menos de un mes, a ver o a hacer investigaciones. Puede ser profesores, puede ser investigadores y también puede ser alguien de comercio o de no sé, del gobierno. Decimos así. Y si el año que viene, si todavía tenemos este proyecto, vamos a poner en nuestra página y ustedes pueden chequearlo. Al final, yo quiero... yo quiero solo mencionar otra vez que estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y tenemos una página y también tenemos Facebook. Ustedes pueden ir allá a averiguar cualquier cosa. Estamos siempre a sus disposiciones. Gracias. Muchas gracias.
Agradecemos también el esfuerzo de expresarte en castellano, porque bueno, sabemos que no es fácil. Vamos a concluir, digamos, esta primera ronda de programas. Obviamente está el director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, el embajador Sergio Baur, quien está a cargo, que conoce el programa desde sus orígenes, ya explicará un poco Sergio, y está a cargo de la Dirección de Asuntos Culturales, que es donde funciona el programa Sur de apoyo a las traducciones. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y gracias a todos ustedes por estar acá, y a nuestros visitantes. Ojalá algún día alguien pueda presentar en China el programa Sur con un chino tan perfecto como el español que tiene nuestro amigo. Nosotros Así no. que te felicito. Sí, nosotros no seremos, pero siempre podremos encontrar algún candidato. Bueno, así como vemos el programa Confucio, el Raimundo Llull, que es de alguna manera nombres de grandes autores del pensamiento internacional, bueno, Raimundo Llull, el catalán maravilloso, el nuestro también tiene un nombre muy vinculado a la literatura. Antes de todo, hago un entre paréntesis. Yo también pido disculpas por falta de lucidez. Vos lo pasaste perfecto el examen. Yo también acabo de bajar de un avión de 14 horas. El tuyo, el jet lag, no se notó para nada. Así que felicitaciones en eso. Los 7 cafés deben ser. Yo voy por el 6º, ¿será eso? Bueno, en realidad nuestro programa también tiene una fuertísima vinculación a la literatura. Le buscamos el nombre de programa Sur, un poco porque somos el sur del mundo y eso nadie tiene duda, y además por la maravillosa revista que fue una alianza entre la cultura argentina y la internacional que dirigió Victorio Ocampo por tantos años. O sea que, ¿cómo surge este programa? En lo nuestro, como bien somos argentinos, o sea que muchos de ustedes me imagino que también lo son, surgió por una necesidad. O sea, desde la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, no nos planteamos el tema hasta llegado un momento límite de nuestra actividad profesional, que fue la convocatoria a la Feria del Libro de Frankfurt de 2010, donde Argentina fue país invitado de honor. Cuando comenzamos con los preparativos de esta feria alrededor del 2008, Marifé Boix, que no está en la sala, pero está rondando por nuestra feria, de la Feria del Libro de Frankfurt, nos dijo que uno de los elementos fundamentales para una presentación coherente del país era instaurar un programa de traducción y de ayuda y apoyo a la literatura argentina. Lo empezamos tímidamente, la convocamos en ese momento a una colega de ustedes, editora, que nos sugirió cómo hacerlo, y empezamos simplemente con 5 obras. Realmente pensando que eran las primeras y las últimas, pero en fin, de ahí dijimos no, entendemos de qué se trata esto, entendemos de que llevado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa Sur tenía que ser dedicado y consolidado como una política de Estado permanente, más allá de cualquier administración, y resultó de esa manera. Con esos 5 primeros títulos y esa tímida presentación inicial, llegamos en estos momentos a 150 títulos anuales, que para nosotros realmente es un gran orgullo. Yo creo que los programas de traducción son un orgullo para las naciones. Yo acabo de ver el año pasado en Frankfurt algo que me llenó hasta de emoción, les diría. Yo fui diplomático en Indonesia a finales de los años 80 y principios de los 90. Indonesia tenía graves problemas hasta de sustentación en esos años, 180 millones de habitantes. Y Marifé me llevó en la última edición a una presentación donde Indonesia está dando un programa de subsidios a la traducción del Bahasa indonesio al resto de las lenguas, que, para que reflexionemos todos, supera la suma de la que todos hemos hablado de subsidio de cada obra. O sea que esto demuestra también cómo un interés nacional puesto al servicio de la cultura realmente es algo que debemos defenderlo desde cualquier rincón en el que estemos trabajando. Nosotros ya llevamos a esta altura, no voy a decir las condiciones porque son todas similares, yo creo que cada uno nos hemos copiado del último que las ha hecho, o sea que los reglamentos son sumamente parecidos. El nuestro tiene una amplitud que también creo que ellos no la mencionaron, pero que también la tienen, es que no tenemos la focalización hacia una lengua, o sea, hemos traducido obras al hindi, hemos traducido obras al chino, hoy hemos estado trabajando sobre qué autores hemos traducido al chino por un programa especial que estamos por hacer con su país.
Y realmente eso también nos parece importante, porque no puede haber una política direccional de política exterior con respecto a la literatura, sino que consideramos que cada obra en sí misma es un embajador de nuestra identidad, de nuestro criterio, de nuestra cultura. O sea que todas las lenguas son de la misma manera bienvenidas. Recién vamos a ver si enfocamos este año, pero no con un sentido tampoco estratégico, sino de complemento cultural. Es probable que con Francia complementemos. Ellos tienen un programa que se llama casualmente Victorio Campo, o sea que está asociado nominalmente al nuestro, de impulsar un poco el sentido de las traducciones de literatura argentina al idioma francés, que no son del todo lo altas que se podrían esperar. Entonces, en ese sentido sí consideramos que es interesante porque la francofonía, digamos que es un ámbito de mucho interés, de muchas naciones en África, es un idioma que realmente, además por su vinculación histórica a la cultura argentina, también merece un refuerzo. No hacemos lo mismo con Italia porque no es necesario, ya que los editores italianos son sumamente activos en torno a nuestras presentaciones. De la misma forma hacemos presentaciones del programa Sur en todas las ferias del libro de las que participa la Argentina, obviamente por las ferias de venta de derechos de autor. Frankfurt es considerada como una feria muy importante. Este año vamos a ir a la feria de Torino. El libro infantil nos interesa de la misma manera, y el libro ilustrado y la novela ilustrada, que es un objeto cultural que cada vez se está difundiendo más. Y como me decía Miguel antes de entrar acá, quien conozco hace muchísimos años, es que el programa Sur también tiene efectos fuertes en lo que es la difusión de la literatura, que a él le hacen consultas a través de distintas traducciones de autoras al idioma inglés para el tema de venta de derechos y eso. O sea que nosotros digamos que somos la columna estratégica, pero la columna comercial está en los editores, está en los escritores. Y esto me halagó mucho lo que me dijo Miguel recién, porque nosotros cada año a Frankfurt tratamos de llevar un grupo de escritores, pero con algún interés común o con alguna temática en común, y el año pasado justamente hicimos una presentación de jóvenes autoras que fue muy exitoso y que después de la feria la llevamos a la Universidad de Colonia y de Frankfurt. O sea, tratamos de eso, de si bien no está escrito, o sea, nosotros en nuestro programa no tenemos un apoyo escrito a los escritores, pero en cada feria tratamos de que tengan una participación nuestros escritores, tratar de darles algún formato específico. Pensando en que ustedes saben los vicios de la administración pública, y nosotros ya tenemos 1.360 obras publicadas en nuestro ministerio, es cierto, como cualquier otro, rebalsan documentación, es que ahora hemos hecho un convenio también, entre comillas, con la Biblioteca Nacional para abrir un capítulo en la Biblioteca Nacional para que todas las obras traducidas de la literatura argentina a otras lenguas tengan su ubicación en la biblioteca y en el futuro los investigadores puedan acudir a ellas. Sobre todo porque cada vez notamos más que, sin difundir mucho el programa localmente, obviamente, nos piden muchos libros de obsequio para llevar en distintas misiones internacionales como una manera de acercamiento a la cultura visitante. Nosotros, en el reglamento nuestro, solicitamos 5 ejemplares para tener, digamos, en los distintos archivos, y esta es la razón de ello, por lo cual queremos llevarlo a la Biblioteca Nacional. Bueno, les dije que tenemos 150 libros anuales, tenemos 2 convocatorias anuales, pensando un poco en la distinta estacionalidad del mundo, de los 2 hemisferios. Una es hasta el 15 de febrero y la otra es hasta 30 de septiembre. Y tenemos un jurado mixto, o sea, independiente y parte como el de ustedes. Obviamente está la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, hay un funcionario de la Biblioteca Nacional, 2 académicos especializados, un crítico literario y un miembro de la Fundación El Libro. Esto es también una garantía de pluralidad, de que la obra evaluada sea evaluada desde los aspectos más diversos.
Nosotros, al igual que Italia, tenemos una red de embajadas y de consulados que son de alguna forma los receptores de esas solicitudes que se encuentran en la web. Entonces la embajada nos lo remite a nosotros y ahí se produce la evaluación. Lo que realmente nos interesa muchísimo porque es una manera indirecta de apoyar la edición independiente. Vemos que en las lenguas tradicionales, como sea el inglés, el francés, el alemán, inclusive el italiano, las ediciones son de pequeñas editoriales independientes, que también nos interesa como un diálogo entre ese sector del mercado y nosotros mismos, porque obviamente las grandes editoriales y los consorcios no sé si necesitan de nosotros, aunque a veces recurren. Sí, conviven también con las pequeñas editoriales. Convivimos con todos nosotros. Y bueno, hasta el momento tenemos un subsidio que llega a un tope de $3.200. También se evalúa si la obra tiene 60 páginas, o sea, no se le da $3.200, pero tratamos en lo posible de... no lo tenemos como guarismo determinado, sino que confiamos en nuestro jurado que, teniendo en cuenta el conocimiento de la obra o la extensión o la dificultad, digamos que no hay una tabla en donde digamos para 60 páginas es tanto y para 500 tanto, no. Más que todo es una evaluación global de cada uno de los productos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, siempre yo personalmente como funcionario de la Cancillería lo que veo es un interés creciente por parte de los traductores, de los editores en nuestro programa, inclusive cuando nos acercamos a las ferias internacionales, vemos todas las personas que nos van realizando consultas. De alguna manera la Feria del Libro de Frankfurt también nos ha puesto en un escenario interesante para promover el programa dentro de otros países que aún no lo tienen, porque es una experiencia exitosa de un país lejano de los grandes centros que pudo mantener este programa con un nivel de ayuda que es considerable, cuya cantidad de libros van aumentando año a año. Entonces, en este sentido, sentimos un gran orgullo de que la experiencia nos ha resultado muy beneficiosa desde la difusión de la cultura hasta para la misma política exterior. Yo creo que la cultura es una fuerte herramienta de política exterior y el programa Sur quizá uno de sus troncos principales. Diego, Lorenzo, que es el moderador de esta mesa, la organización es muy pequeña, en realidad es Diego el 98% y yo el 2%, o sea que acá estamos más o menos el 100% desde los que el Ministerio trabajamos en esta situación. Yo les agradezco muchísimo, siempre les pido el apoyo a ustedes en la difusión del programa, en hablar con los escritores, en hablar con los editores que tienen sus conocidos en el exterior, y así como al principio era Cortázar y Borges y César Aira, hoy ya son numerosos autores jóvenes y vemos de qué manera esa voz nueva de la literatura argentina está trascendiendo en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y a esta tradicional presentación que hacemos siempre nos parecía interesante y lo hemos hablado bastante también con la gente de la Fundación y con las chicas de la asociación, a quien agradecemos la gestión y la administración de la convocatoria de esta mesa, la visión de alguien que lo practique. Después queremos escuchar sus experiencias, se han aplicado a nuestros programas, pero desde el punto de vista editorial, quién ha ejercido, digamos, la aplicación a estos programas y cuáles han sido sus experiencias y resultados. En este caso lo vamos a escuchar a través de Miguel Balaguer, es director general de Bajo la Luna, un sello que ha publicado incontables traducciones y que nos va a contar un poco su experiencia en estos programas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo he trabajado con muchísimos programas, empecé a trabajar invitado por la Embajada de Canadá cuando tenía 24 años, tengo 48, hace 24 años que trabajo con institutos y con ayudas a la traducción. En general, todo esto que se ha escuchado aquí es la parte más formal del asunto. Además de papeles, formularios, hay una parte que es muy interesante, que es que hay que leer un montón de libros y hay que tener en cuenta qué es lo que se va a publicar y pensar un poco el para qué de esto.
Porque el punto fundamental es que uno va a hacer una obra que ha tenido ya ha tenido un recorrido, ya uno tiene que evaluar el recorrido que ha tenido la obra en la lengua original, en la lengua de origen, pensar qué parte de eso puede llegar acá, qué parte de eso puede interesar en el mercado en el que uno vaya a trabajar. Y aunque parezca una pavada, es la parte más importante de esto. Digo, entender que hay fenómenos literarios que pueden ser exitosísimos en Cataluña y que en Argentina no le van a interesar a nadie. Imposible. No, igual No, vayan a ver en Barcelona broma, y vean todo porque vale la pena. Perdón, perdón, Isa, te puse de ejemplo, pero podría haber elegido a cualquiera. No lo hice, pero me llamo Balaguer además, sépanlo. Claro. No voy a escupir para arriba, digo, quiero que lo no, pero es muy importante, digo, insisto con eso, es muy importante. Me ha pasado trabajar con institutos que tenían mucha voluntad de llegar. Les aclaro una cosa, el castellano es un idioma muy importante en el mundo y en muchos casos hay muchísimos programas de institutos que tal vez son nuevos o que tienen políticas que están dirigidas a determinados. Me tocó trabajar con Corea mucho tiempo. Corea es un país que tiene 65 millones de habitantes si contamos las dos Coreas, pero hay que sacar una porque, digo, en general de lo que se conoce de Corea del Norte es prácticamente nada, y es un idioma hablado solamente en esa península. La política que aplicaron ellos, sobre todo Corea del Sur, fue una política económicamente muy agresiva hacia el exterior. Cuando digo agresiva es que ponían mucho dinero para poder sacar su literatura y poder volcarla a otras lenguas. Los programas que hicieron fueron, lo pongo solo como ejemplo, digo, ahora les voy a contar algunas cosas en relación a eso. Lo que hacían era financiar, lo dijo Izaskun al principio, dijo, siempre de parte de las instituciones es muy importante ver cómo se invierten los presupuestos, porque digo, poner mucho dinero no significa que que vaya a garantizar un éxito. Es mucho más probable, como decía ella, que garantice un fracaso a que garantice el éxito. Es mucho más importante entender qué es lo que se está publicando y qué es lo que se está volcando a la nueva lengua y tener presente casi como se piensa, digo, lo podemos pensar desde un grupo también, pero digo, el universo literario de un país va de un extremo al otro siempre. Digo, hay obras que pueden tener un altísimo capital simbólico y una altísima calidad y que pueden ser entendidas por 200 personas en el país de origen y que probablemente puedan ser un éxito en la lengua de destino. Y también puede haber fenómenos de mercado que pueden sostenerse perfectamente sin necesidad de ningún subsidio. O sea, hay fenómenos de mercado que perfectamente se pueden traducir casi enlatados y transportarlos al nuevo mercado y van a explotar en el nuevo mercado. Entonces, de la misma manera que los comités evaluadores de las instituciones tienen la obligación de pensar qué es lo que se va a financiar y qué no, desde nuestro lugar tenemos que tener muy claro, en el caso de las editoriales independientes, como decía en algún momento una famosa editorial independiente de Estados Unidos, yo conozco a mis lectores por nombre y apellido, digo, y sé quién lo va a leer. Digo, es muy importante esa parte, digamos, saber que uno está haciendo un libro para gente que lo va a ir a comprar y que lo va a sostener y que de esa manera esto va a transformarse en un dinero bien invertido. ¿Por qué existen los subsidios? Los subsidios existen porque si yo me tengo que sentar a pensar en publicar este libro, por ejemplo, que se llama Intervalo y que son 2 años en la vida de Bill Evans. Bill Evans es descendiente de galeses, este autor es galés y se entusiasmó con contar los 2 años en los que Bill Evans no tocó el piano. ¿Por qué publiqué este libro? Porque sé que hay un montón de gente en Argentina que adora a Bill Evans, que lo fue a escuchar en el año 76, esos ya me quedaron grandes, pero digo, hay otros que lo siguen escuchando hasta el día de hoy en las versiones de YouTube y adoran a Bill Evans. Cuando tomamos la decisión de publicar este libro pensamos en eso, pero además, digo, uno tiene que pensar quién lo va a comprar, quién lo va a traducir, cómo se va a hacer y cómo se van a invertir, cómo se va a invertir ese dinero. Es fundamental pensar en todas estas cosas en el momento de hacer un proyecto. Y se los digo a ustedes porque, digo, en general,
tal como se dijo también en esta mesa, la función del traductor es cada vez más la función de la gente y, y tiene la función de hacer un scout en la lengua de origen. Este libro a mí me lo acercó un fanático del jazz, que es Jorge Fondebrider, que lo había leído en inglés y dijo, tengo un libro que es para vos. Que además es traductor, o sea, que hizo el rol de agente. Claro, por eso lo estoy contando, porque digo, él hizo el trabajo de la gente y me lo acercó. Yo leí el libro en inglés y le dije, bueno, sí, vamos. El punto es que hay que entender que no todos los institutos funcionan igual, que no todos los institutos van a dar el mismo apoyo, que hay programas que son prioritarios, hay programas que ofrecen más dinero, programas que ofrecen menos dinero, y que en la mayoría de los casos la apuesta queda en manos de la editorial. ¿Qué digo con esto? Cuando yo pienso en publicar una traducción, tengo que decir, bueno, me interesó el libro en inglés, ahora me tengo que poner en contacto con la gente o con la editorial que lo publicó. Tengo que negociar a ver cuánto le voy a pagar de derechos. Ahí tengo que pensar para cuánta gente voy a hacer el libro. Porque si voy a hacer un libro por una tirada de 3.000 ejemplares, tengo que hacer una oferta de anticipo de derechos, y si voy a hacer 1.000 ejemplares, tengo que hacer otra oferta de anticipos. Una vez que yo consigo el contrato, tenemos que arreglar con el traductor a ver cómo se va a hacer, cuál va a ser la tarifa, si yo voy a hacer una tarifa, si vamos a hacer una tarifa reducida que voy a pagar por anticipado yo, y que después cuando llegue el subsidio al final del asunto termina de cobrar el traductor. Digamos, hay una cantidad de cuestiones que hay que evaluar. Publicar un libro es un costo bastante importante y es todo a riesgo. Se paga el anticipo, se paga la traducción, se paga la producción industrial del libro, se paga la logística, se paga la publicidad, se pone arriba de las mesas de las librerías, se le pega al librero así para que no lo saque de la mesa, se sostiene ahí todo lo que se puede, se trata de vender, y recién ahí empieza a haber una recuperación de toda esa inversión que se hizo. Ese es el punto en el que toda esta situación se hace bastante delicada. Entonces, insisto esto también por el tema de que siempre hay que, cuando trabajen en relación con un editorial, cuando le hagan una propuesta a un editor, miéntanle todo lo que puedan, pero miéntanle bien. O sea, díganle cómo se va a vender este libro, a quién se imaginan ustedes que le va a interesar, y traten de pensar junto con los editores, con las editoras y los editores, traten de pensar juntos las estrategias para los libros que están ofreciendo. En general hay libros que pueden ser muy inesperados en su éxito y muy inesperados en el fracaso. En algún momento nosotros nos entusiasmamos con traducir de lenguas que no eran tradicionales en nuestro medio. Leí en inglés la obra de un autor islandés que no escribía policiales en el momento que estaba en auge la literatura policial islandesa. O sea, me enganché con eso, con algo que era un autor una historia absolutamente beckettiana, que provenía de una literatura que en ese momento todo era policial. A mí me interesaba el beckettiano. O sea, nos pusimos en contacto con el instituto, conseguimos los derechos primero. Conseguimos el contacto con el Instituto de Traducción de Literatura Islandesa, conseguimos una tarifa razonable para la locura de traducir de un idioma que aquí no traduce nadie, y conseguí un traductor que era catalán y vulcanólogo, o sea, vivía estudiando volcanes en Islandia. Muy buen traductor. Hicimos el libro, me quedan muy pocos, que tiene todavía... Nos interesa mucho porque del islandés justamente no tenemos traductores, entonces si nos puedes pasar su contacto, también puede traducir al catalán. Se llama Fabio Teixidó. Pues ahora mismo me lo apunto. Vos sabés que a partir de este libro no paró de traducir policiales. En serio, le empezó a ir bien después de... Bueno, la cuestión es que este libro, que nos fue razonablemente bien con este libro, llegamos a vender 2.000 ejemplares, pero la traducción se pagó 4.000 euros. O sea, de los cuales 2.600, 2.700 fueron financiados por el instituto y el resto por nosotros. Fue un capricho carísimo. La verdad que terminó siendo un capricho carísimo. Es muy bueno el libro, la pasamos muy bien. Estuvo a punto de venir al Festival Internacional de Literatura y después no pudo,
porque encima conseguí que se enganchara un editor brasileño también y lo publicaron en Brasil, y entonces íbamos a hacer el tema de traerlo a los dos festivales, pero justo no podía. Entre paréntesis, el bajista de la banda pop de Björk también, además de hacer esto. Es buenísimo. Completísimo el tipo, vulcanólogo, bajista, adorable. No, el vulcanólogo es el traductor. A nosotros, justamente por lo que dices, nos horroriza una cosa, y por eso lo que os contaba de las subvenciones, que lo que tienen que hacer es que el libro se sitúe en la misma casilla de salida que un autor local. Claro. Nos horroriza la visualización de un editor cuando recibe un manuscrito y mira cuántas páginas tiene. No le importa si le gusta o no, y si tiene 800 o 450 dice, uff, esto ya no lo puedo hacer. Es que eso no puede ser. Esa es la idea de los subsidios, que desde la editorial lo podamos ver como si estuviéramos evaluando un manuscrito local. Digo, que la inversión... A ver, les conté que esto viene al final, que hay que hacer un acuerdo previo, todo lo que quieran, pero digo, en nuestro programa financiero los subsidios son fundamentales por esto, porque nosotros tenemos que poder ver, digo, ya lidiamos contra todo lo que les conté, contra los costos de logística, contra los libreros que lo levantan de la mesa, con todo esto. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hagamos la evaluación de un libro, podamos pensarlo tal, si no igual, casi como si fuera una apuesta por un autor local. La otra cuestión, les iba a mostrar otro ejemplo y ya termino rápido. Este también lo hicimos traduciendo del galés. Deborah Kay Davis fue en el año 2012 o 2013 Premio Nacional de Literatura de Gales. Este es un libro de cuentos que funciona como una novela. Es un modelo bastante clásico en Gales. O sea, es la historia de dos hermanas a lo largo de su vida. Tenía un título dificilísimo en galés. Se llamaba Grace Tamar and the Beautiful Laszlo, se llamaba. Cometimos el error de no ponerle dos hermanas en castellano, porque si le pusimos Grace Tamar y el divino Laszlo. Si este libro se hubiera llamado Dos hermanas, iría por la 7ª edición. Digo, sin embargo, por el capricho de sostener el título original, terminamos vendiendo a duras penas. En realidad no la terminé vendiendo, tengo pilas de este libro todavía en mi oficina y les juro que es por no haberle cambiado el título. Digo, hay decisiones que hay que tomar en el camino, que es muy importante poder tomarlas para que se los digo también por el tema de la traducción, digo. Ese es el tipo de cuestión que hay que negociar entre traductor y editor. Es casi fundamental hacerlo para que, digamos, este libro salió subsidiado, lo tradujo mi madre, no negocié con mi madre, o sea, y terminó saliendo así. Y bueno, y por último les quería contar una que sí funcionó muy bien, que en el año 2010 se contactó conmigo el Instituto de Traducción de la Literatura Coreana para hablar en Guadalajara. En ese momento, como les decía, Corea estaba con una política de invertir mucho para poder traducir a otras lenguas, tenía como prioridad el español y había hecho un trabajo de vínculo en institutos académicos, un poco como explicabas del Instituto Confucio. Solo que habían llevado a muchísimos académicos a Corea para que estudiaran algo de coreano y habían propuesto trabajos en sociedad entre un hablante, o sea, alguien que tuviera como lengua madre el coreano y alguien que tuviera como lengua madre el castellano. Y me dijeron que estaban buscando una editorial que publicara ficción y poesía, que era muy importante porque la poesía tiene muchísimo peso cultural en Corea. Me mandaron 20 originales traducidos a una media lengua, a algo que era parecido al castellano, pero no llegaba a ser castellano y supongo que debe haber tenido resabios de coreano, aunque yo no llegaba a darme cuenta. Pero digo, después de leer eso, digamos, entre todos esos libros había varios que estaban muy bien para publicar y había un subsidio muy generoso para publicarlo. Además de que las traducciones estaban hechas, había un subsidio a la edición y a la difusión. Al año empezamos a trabajar con una traductora que había crecido aquí en Argentina, que se llama Sun Mi-young, y en 2012 nosotros publicamos La Vegetariana, de Han Kang. En 2016 este libro, en su traducción al inglés, recibió el premio Man Booker. Nos quedaban 4 meses de contrato y ya no lo tengo más, pero digo, fue una de las cuestiones más raras que me pasaron trabajando con subsidios. El haber sido la primera traducción a una lengua occidental
de un título que finalmente terminó llegando a uno de los premios más importantes que hay. Esas cosas, digo, también los institutos tienen mucho que ver en eso. Los institutos y los traductores, porque realmente la relación la hice con Sun Mi Young y fue una posibilidad de trabajo muy interesante y finalmente también muy redituable. Así como les conté un fracaso, este podría ir a la otra columna, digo, pero hay siempre es muy importante el trabajo asociado entre traductores y editores para poder encontrarle a cada libro el destino final. Gracias. Bueno, muy interesante la mirada de Miguel porque aporta obviamente partes del escritorio que por ahí uno desde la gestión obviamente no conoce y no tiene tampoco que lidiar con eso. Bueno, prometo todos los años que vamos a abrir a las preguntas, esta vez quedan unos minutos, así que me gustaría escucharlos si tienen consultas puntuales y si alguno quiere agregar alguna experiencia de haber participado en programas y aportar un poco desde lo que han logrado ustedes. ¿Vamos a usar este micrófono para pasar? Ok. El que quiere preguntar, por favor, que se acerque porque no tenemos el inalámbrico. ¿Qué tal? Buenas. Una pregunta para todos, pero quizás más dirigida a Sergio y a Miguel. Si tienen alguna especificación o alguna restricción en cuanto a la combinación de idiomas o en cuanto a la dirección de los idiomas, porque quizás no me quedó del todo claro. Gracias. En nuestro caso, ninguna. O sea, no hay restricción alguna. Por eso destaqué el tema de la traducción al hindi que me sorprendió el año pasado. Y, por ejemplo, ya vemos al vietnamita, vemos a distintas lenguas. Obviamente los controles de calidad quizás son menores porque no tenemos ninguna forma de hacerlo por el momento, pero de todas maneras yo creo que seguramente son impecables de todos modos y hemos visto, por ejemplo, que al hindi, que fue un fondo editorial de una universidad, resultó una edición lindísima, por otro lado. Yo quería añadir, nosotros sí que tenemos una restricción respecto a la dirección, porque siempre es del catalán hacia otra lengua. En cualquier caso, todas las lenguas para nosotros son importantes, solo faltaría, porque somos una lengua no hegemónica, solo faltaría que nos preocuparan solo las lenguas hegemónicas, pero sí debo decir que trabajamos con intensidad el inglés por un motivo, y es que en muchos casos resulta una lengua puente. A nosotros la gente no lee catalán y por tanto si se traduce al inglés, primero que como se traduce tan poco al inglés, ese 3% que ahora parece que famoso, es un 6, un 4, ahora subió, que está yendo mejor, y por tanto si ya eres traducido al inglés, el resto del mundo dice, si lo traducen al inglés debe ser por algo, número uno, y número dos porque luego lo pueden leer con más facilidad que si solamente existe la versión en catalán. Claro, Sí, yo iba a decir iba a decir dos cosas. Digo, yo en general, yo leo en 5 idiomas. Llego a leer, puedo leer, y siempre busco, cuando viene de alguna lengua desconocida, siempre busco alguna traducción que se haya hecho al francés, al portugués, al inglés. Trato de encontrar siempre primero como decían recién, como decías recién, el inglés siempre el inglés y el francés son puentes siempre, y siempre sirven como para desde el lugar del editor encontrar algo a qué aferrarse para poder leer. Y lo que le contaba a Sergio y a Diego antes de entrar es que la traducción al inglés de La Vegetariana, que fue la que le dio el Booker, que entre paréntesis, el premio Booker es un premio que se comparte entre el traductor y el autor original. Que eso es algo que deberíamos pensar en algún momento de hacer. Digamos, somos un país monolingüe en general y casi todo lo que nos llega a través de la traducción. Sería interesante que pensáramos a futuro un premio que pusiera a los traductores como autores de lengua derivada, o sea, que trabaje, que sea un premio para el compartido entre traductor y autor. Hay varios. Hay uno que se entrega en Dublín, que es el Impact, el Man Booker, y hay varios. En México también. En México también hay uno que se entrega en Guadalajara.
Bueno, les quería contar que la traducción al inglés la hizo una chica muy joven que se llama Deborah Smith, que Deborah Smith cuando terminó su carrera de letras pensó a qué dedicarse como traductora y vio la oportunidad del Instituto Coreano de Literatura, vio la oportunidad, se fue con un programa de 1 o 2 años a Corea, se formó en coreano y volvió y tradujo 3 o 4 novelas, está traduciendo varias ahora en este momento. Y la novela cuando salió, cuando ganó el premio, tuvo un éxito impresionante. De hecho, movió un par de puntos hacia arriba la venta de traducciones en el Reino Unido. Solo esta novela. Y lo que sucedió es que los lectores ingleses la adoraron a la novela, pero cuando la leyeron un par de coreanos dijeron, esta novela no es la misma. Digo, esta novela es una novela que tiene... de hecho hubo un lío bastante importante en la prensa por este asunto. Y ahí entra la segunda parte de qué es lo más importante, si la traducción fiel o la traducción que suba 2 puntos el índice de ventas en el Reino Unido. Nunca quedó del todo claro eso, pero digo, la situación se dio en estos términos y hubo una discusión bastante importante alrededor de eso. Por último, la pregunta. A mí me interesan todas las lenguas para traducir, pero yo una traducción de 4.000 euros de nuevo no. También quería decir que respecto a las lenguas que nosotros no podemos leer y a la valoración de esas traducciones, en nuestras comisiones de subvenciones lo que hacemos es valorar el currículum del traductor. Exacto. Porque no podemos valorar el contenido. Y entonces sí que valoramos, en esas puntuaciones que os explicaba antes, lo que sí valoramos es el currículum que tenga el traductor, su formación, su experiencia, etcétera. Para la nuestra, yo me concentré en lo que es, digamos, la actividad de nuestro instituto, por lo tanto, italiano hacia español, pero la naturaleza de esta convocatoria, que es ministerial y mundial, hace de manera de que los subsidios sean para todos los idiomas, obviamente desde el italiano. Las solicitudes se presentan en cada país donde se encuentra el Instituto de Cultura, por lo tanto, yo hoy hablé de lo que era la traducción italiano-español. Sí, para los premios, los pocos que se otorgan, hay restricciones porque, por ejemplo, este año fue un premio para el idioma árabe y persiano, un premio para el idioma inglés, un premio para el idioma español, un premio para el idioma chino. Quería decir, en ese rubro de los premios, evidentemente hay prioridades lingüísticas específicas que el Ministerio indica, pero es un ámbito muy sectorial. Para las contribuciones donde hay muchos subsidios, evidentemente cada editorial o traductor en su país puede solicitar a la oficina competente un subsidio para la traducción en su idioma local. Clarísimo, Diego. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Yo quería decir 3 cosas. Sí, perdón. Muy rápidamente. Uno, que la información que os he explicado hoy la encontraréis en nuestra web. Que los libros, espero que se vendan muchos libros de los que tenemos en el stand de Barcelona, pero que los que no se vendan, a colación de lo que decías tú antes, los vamos a donar una parte a una biblioteca de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual se podrán leer las traducciones al castellano, e incluso algunos originales en catalán allí. Muy buena iniciativa. Y otra cosa, y es que en nuestra función no solo de dar ayudas, sino de un poco de prescripción y de explicación, tenemos una serie de materiales que antes Gemma ha llegado y ahora lo repartimos aquí, entonces. Sí. Bueno, solo hay un ejemplar de cada uno, pero si lo queréis mirar... Bueno, perfecto. O en el stand, perfecto. Es una buena convocatoria para que pasen por el stand. Ayudar a los traductores, que seréis prescriptores, a decir, ostras, están estos libros, al que le pueda interesar, pues ya se puede acercar a ellos, ¿no? Desde el desconocimiento de una cultura distinta, ¿no? Está bien. ¿Tenemos algún comentario más? Es decir, también siempre estamos buscando a alguien que puede traducir desde chino a español. Ahora en China publicamos, como también en esta feria tenemos un puesto de los editoriales chinos acá, y las obras clásicas siempre son traducidas por alguien algún chino que sabe español. Entonces queremos buscar a alguien que sabe español, por ejemplo, de Argentina, que puede traducir desde chino a Argentina a español. Es muy importante para nosotros. Ustedes saben que si no es su lengua materna, a veces se equivoca alguna...
algo, yo no digo que no traduce bien, pero hay diferencia de la manera de pensar. Sí, sí, absolutamente. Bueno, nos tenemos que ir. Nada, por lo menos hubo alguna pregunta, no falté a mi palabra. Gracias a todos por venir, nos vemos el año que viene dando nuevos resultados.